Pues continuamos en esta edición de Enredando, en este momento, como siempre, con esta sintonía para hablar un poquito de divulgación científica y para conocer un poco mejor pues todas aquellas cuestiones que más allá de lo informático pues nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, incluso más allá, como escuchamos en la anterior sección. Hoy tenemos una nueva compañía, tenemos con nosotros a Araceli Soler, que es doctorando en física teórica. Arratsaldeon, Araceli. Arratsaldeon. Encantados de que estés con nosotros en Enredando. Y además me interesa mucho porque nos vas a presentar, al hilo de la sección anterior, a un señor llamado Gravitón. Así es. En mi mente ya le he puesto corbata y le he llamado señor. Pero bueno, explícanos un poco. Pues para hablar de Gravitón primero tenemos que ver de dónde sale, que es de la gravedad, de la interacción gravitatoria. Y para eso primero tengo que hablar de que en el universo hay 4 fuerzas fundamentales. La gravedad es una de ellas, pero tenemos otras. Tenemos la fuerza nuclear fuerte y la débil, que afectan únicamente a escalas subatómicas y son las que gobiernan las interacciones nucleares dentro de los átomos. Y luego, ya a escalas macroscópicas, tenemos el electromagnetismo, que describe la interacción entre partículas cargadas eléctricamente, y luego ya tendríamos la gravedad. La gravedad en nuestro día a día puede entenderse como la fuerza de atracción entre dos objetos que tienen masa. Pero en realidad la gravedad va mucho más allá, es una movida bastante grande, y debemos entenderla como la curvatura del espacio-tiempo. Eso es lo que nos explicó Isma en la sección anterior, que es un poco romper el paradigma, ¿no? No es solo que las cosas se atraigan entre sí, sino que eso genera una deformación del espacio-tiempo. Eso es, como que está ahí. Y la cosa es que la fuerza nuclear fuerte, la débil y el electromagnetismo tienen una característica en común, y es que se pueden describir usando una teoría cuántica de campos, que para nosotros lo que nos importa es que los objetos interaccionan entre sí emitiendo y absorbiendo ciertas partículas que se intercambian. Es decir, que estas 3 fuerzas tienen unas partículas mediadoras que son las que a través de las cuales se ejerce esta interacción. ¿Qué pasa? Que la gravedad, por lo que sabemos, no se puede describir de esa forma. Es un poco la imagen típica iba a pensar, pensando en el electromagnetismo, ese intercambio entre electrones, que yo creo que puede ser una imagen muy, muy común, ¿no? Que todo el mundo pueda entender, que al final para hacer ese intercambio de cargas, pues se transmiten electrones. En el caso de la gravedad no hay nada que bueno, lo transmita, el ¿no? electromagnetismo tendríamos que ir más allá, es la interacción entre esos electrones se hace a través del fotón, o sea, la partícula que media la interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, es el fotón entre electrones. No son los electrones la partícula mediadora, es el fotón, que es más allá. Ahí tenemos otro pequeño hilo del que tiraremos otro día, pero en este caso decíamos que la gravedad no tiene una partícula mediadora. Que se sepa, no, pero hipotéticamente se ha dicho, bueno, pues en analogía con estas 3 fuerzas, como también tenemos la interacción gravitatoria, vamos a postular que existe el gravitón, que sería esta partícula encargada de mediar la fuerza gravitatoria. ¿Y este gravitón qué características tiene? ¿Cómo lo definimos? Pues según la teoría actual de la gravedad, que es la relatividad general, este gravitón debería ser una partícula sin masa y es muy difícil de detectar porque la interacción gravitatoria es muy débil. Así como el electromagnetismo o la interacción débil, que se llama débil pero no es tan débil, son mucho mayores que esta gravedad. Entonces eso hace que si existiera el gravitón sería muy difícil de detectar.
Y además no tiene masa, se supone. Que eso es lo que luego os voy a hablar, así que... Claro, pero además es que, yendo un poco también a las bases, todos los cuerpos generan, pongo generan entre comillas porque igual no es la mejor palabra, todos los cuerpos generan cierta gravedad, entonces, claro, pero no se percibe y incluso no se mide, ¿no? Esa gravedad que pueden tener cuerpos mucho más pequeños. Claro, es que no medimos la gravedad, medimos las consecuencias de la gravedad, ¿no? Vale. Yo mido la aceleración que sienten esas partículas o... Pues claro, los efectos pueden ser muy pequeños, eso es. Vale. Los efectos que yo podría visualizar pues son muy pequeños, entonces pues tampoco... Y de ahí la dificultad de poder medir un teórico gravitón y ponerle algo, bueno, ponerle una definición, ¿no? Incluso ponerle masa. Decías que no tiene masa, pero ¿qué pasa con la masa? Hay gente como yo que ha investigado qué pasaría si este gravitón tuviera masa. Pues que cambiaría el hecho de que con la teoría actual la interacción gravitatoria tiene un alcance infinito. Da igual lo lejos que estés de mí, que vas a ejercer un efecto sobre mí. ¿Qué pasa? Que si en vez de sin masa fuera con masa, este efecto tendría un alcance finito, como pasa con las otras fuerzas fundamentales que he mencionado, que eran solo a nivel subatómico. Pues esto sería igual. ¿Qué pasa? Que el gravitón tendría una masa muy pequeñita y entonces no tendría un efecto solo a escala subatómica, sino sería a grandes escalas, pero no tan grandes como infinito. Te voy a llevar un momento a la práctica. Lo que experimentamos, digamos, en el mundo y en el universo es que efectivamente la gravedad sí que tiene un efecto finito, ¿no? O sea, hay un momento en el que ya no hay esa atracción, que un cuerpo está lejos y ya no ejerce ninguna fuerza sobre mí, ¿no? Sí, o sea, esto a pequeñas escalas no tendría efectos. Lo que pasa que esto ya te estoy hablando de hablar de el universo entero a efectos súper macroscópicos, cuando nos vamos a años y años, millones de años luz. Entonces, claro, ya no podemos pensar en mi día a día. Yo no siento lo que... Claro. Yo no siento a la luna, ¿sabes? Claro, yo estaba pensando en lo que comentábamos en la sección anterior de la expansión del universo. Claro, efectivamente, la lógica nos indica que si el universo se está expandiendo es que no todos los cuerpos interactúan gravitacionalmente entre sí, porque si no tenderían a juntarse y se están separando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Sí, es que eso es contraintuitivo, ¿no? Porque nosotros en nuestro día a día sí que es verdad que cuanto más objetos tenemos, pues más atracción se tenderían a juntarse. Pero es que esta materia oscura de la que habló Isma actúa diferente. No atrae, sino repele. Entonces, cuanto más tienes, más repele. Vale. Así que eso hace que se quiera expandir aceleradamente más y más. Con este alcance finito que yo he dicho de la gravedad, que se podría conseguir poniéndole masa al gravitón, lo que haríamos es no considerar toda esta materia oscura, considerar menos. Y eso podría hacer que la expansión no fuera tan rápida. Porque cuanto más tenemos, más rápido se expande. Así que yo digo, vale, pues vamos a considerar que tenemos menos. ¿Por qué? Porque la gravedad no es capaz de ir tan allá. Tiene un alcance menor. Es entonces una de las respuestas, ¿no? Isma en la sección anterior nos planteaba que la materia oscura se llamaba así porque literalmente no sabíamos qué era. Pues entonces en esta teoría le ponemos masa al gravitón y decimos, vale, pues no hace falta materia oscura o tanta materia oscura porque ahí está el gravitón. Hemos despejado la X. Bueno, sí, meterle masa al gravitón, por ejemplo, podría
podría explicar la naturaleza de esta materia oscura. Sí. Uh-huh. Y ahora la otra pregunta, también otra vez a la práctica. ¿Cómo va esta teoría? Es decir, ¿cómo hemos podido demostrarla? ¿Hasta qué punto? Bueno, primero construirla ha sido difícil. Vale. Porque, ¿qué pasa? Tú no puedes decir, vale, mis ecuaciones eran estas y ahora yo le pongo más un término que me va como una masa y ya está, funciona. No. ¿Por qué? Porque ahí aparecen lo que se llama fantasmas. Vaya. Hay fantasmas que son partículas de energía negativa que harían que todo el universo se desestabilizara. Así que no queremos ese tipo de comportamiento en el universo. No. Entonces, claro, no ha sido nada sencillo llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso, pues mucha gente ha dicho, nada, imposible, porque si pasan todas estas cosas, esta teoría no tiene un sentido. Uh-huh. Pero después de muchos años, por el 2010, 2012, se ha conseguido una expresión matemática, porque todo esto viene de expresiones matemáticas, sí, que dicen, mira, es posible darle masa al gravitón y que no aparezcan todos todas estas inestabilidades. Uh-huh. Pero claro, esto es un paso. Luego pues tienes que comprobar que las observaciones sean coherentes, y aquí volvemos a lo del principio, es que es muy difícil. Uh-huh. Porque estamos hablando de la gravedad, que es muy débil, que los aparatos que tenemos para medir estos interferómetros, ondas gravitacionales y todo esto no tienen toda la precisión que quisiéramos, y como sería una masa muy pequeñita, necesitamos una precisión enorme. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hoy en día no tenemos. Lo que tenemos es un límite a la masa. Si tuviera masa, tendría que ser como muchísimo esto, porque si no, sabemos que entonces ya no cuadra con lo que tenemos hoy en día. Uh-huh. En definitiva, pues hablando de física teórica, es una teoría más de las muchas que nos ayudan a entender el universo. Pues, oye, encantados de conocer a nuestro amigo el gravitón. Araceli, te agradecemos que nos hayas traído este contenido, esta pequeña explicación, y agradecemos también al EHU Quantum Center, que nos trae y nos facilita estas secciones con este contenido tan interesante. Es que ricasco, Araceli, y hasta la próxima. Agur.